Buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, en un mensaje que he intitulado Echa tus redes. Vamos a ver unos pasajes que son muy bien conocidos en el mundo cristiano y sin embargo, antes de ver estos versículos, quiero darles un poco de contexto para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en este momento. Ahora, Lucas, quien escribe el Evangelio de Lucas, él está escribiendo este libro como un historiador en lugar de como un testigo ocular a primera mano. Y Lucas está descartando cómo la vida y el ministerio de Jesús cumplen la profecía del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús es el Mesías prometido y que el plan de salvación de Dios se está desarrollando. Ahora, cuando llegamos al capítulo anterior del que vamos a ver hoy, el capítulo 4 de Lucas describe el comienzo del ministerio público de Jesús y se está centrándose en la tentación que él tuvo en el desierto y también la proclamación del cumplimiento de la profecía de Nazaret y también cómo su propio pueblo o su ciudad natal lo rechazó. Pero al final del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Jesús no podía quedarse donde estaba ahí porque necesitaba difundir el mensaje de Dios en otras áreas. Así terminó el capítulo 4. Leamos aquí juntos Lucas capítulo 5, verso 1 al 2 y dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahora, aquí está Jesús a las orillas del lago de Genezaret. Otro nombre para este lago es el mar de Galilea. Y está rodeado por una gran multitud. Y hay algo digno que notar en el primer versículo. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora bien, hay que ser claro aquí en estos momentos que la realidad es que no toda la gente seguía a Dios o a Jesús para escuchar lo que él tenía que decir. La gente seguía a Jesús por una combinación de razones. Algunas personas siguieron a Jesús principalmente por los beneficios inmediatos de sus milagros y como la sensación o la sensación de sentir o ver algo milagroso como la sanación de enfermedades, y su fe podría tal vez haber sido no muy extendido más que eso. Y recuerde que el propósito de un milagro siempre es hacer avanzar el reino de Dios de alguna manera. Tenemos que saber algo. Nada de lo que hizo Jesús durante su ministerio terrenal fue así por solo que lo hizo. Todo lo que él dijo hizo confirmó la voluntad de Dios, y los milagros que Jesús hizo revelaron la identidad de su divinidad y autoridad. Jesús reveló su poder para perdonar pecados. En otras palabras, Jesús reveló que Él era Dios. Pero aquí leemos que la gente quería oír la palabra de Dios. Tal vez lo podríamos decir de esta manera. La gente quería escuchar la palabra que viene de Dios. Y la realidad es que como en el tiempo de Jesús y aún ahora, es que mucha gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Tal vez tú estés aquí esta mañana o nos estés viendo en línea y te puedes identificar que tal vez en un momento en tu vida, tal vez anterior a este momento, tú tampoco no querías escuchar la palabra de Dios. ¿Te recuerdas? Cuando te hablaban del Evangelio y no querías nada con Dios. Pero permítame ser claro, y lo he dicho muchas veces, la palabra de Dios es ofensiva para aquellos que viven en pecado. Pero por lo general, las personas que no quieren escuchar la palabra de Dios son las que necesitan escuchar la palabra de Dios más ahora que nunca. Iglesia, tengo que ser claro en eso también. Permítame decir esto, que no es amoroso permitir que una persona permanezca atrapada en su pecado. No es odioso decirle a la persona que está en pecado. De hecho, lo contrario es cierto. Compartimos el Evangelio porque no somos odiosos. También compartimos el Evangelio porque es el mayor acto de amor que podemos hacer por cualquier persona en esta tierra. Ahora, cuando digo eso, recuerde, cuando compartimos el amor de Cristo y la palabra de Dios y confrontamos un pecado, hay una manera adecuada de hacerlo y hay una manera equivocada de hacerlo.
Que Dios te dé la sabiduría, que Dios te dé el amor y el paz para compartir el Evangelio con aquellos que necesitan escucharlos. Así, aquí está Jesús junto al lago y está siendo presionado por la gente porque la gente quiere escuchar más lo que Jesús está enseñando. Y Jesús vio dos barcas para ser específico, al lago, pero los pescadores ya se habían salido de las barcas y estaban lavando sus redes. Esto aquí que acabo de decir, de verdad nos está preparando para el milagro que vamos a ver en unos minutos, en unos momentos. Mire conmigo, Lucas capítulo 5, verso 3, dice así: y entrando de una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, recuerde aquí, en los evangelios Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca, piedra, después que Simón declara que Jesús era el Mesías. En Lucas es en unos cuantos capítulos, pero antes de continuar, tengo que detenerme aquí un poco, ¿ok? A menudo cuando hablamos con gente que no son creyentes o personas de otras religiones, si ellos quieren entrar en un debate, esto es uno de los versículos, una de las historias en la Biblia que usan o pueden señalar para tratar de discutir que la Biblia no es verdadera, porque en su perspectiva hay contradicciones obvias, lo que ellos piensan. Y déjame explicar un poco más. El relato de Lucas es diferente o difiere significativamente de lo que Mateo y Marcos escriben. Los otros evangelios no mencionan el tiempo que Jesús pasó en la barca, ya sea predicando o pescando. Sin embargo, Marcos parece indicar y enseñar desde una barca se convierte en un hábito para Jesús. Esto nos lleva a algo importante. Los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, y se llaman los evangelios sinópticos porque son muy similares. Si estás apuntando notas, creo que esto es importante, porque la palabra sinóptico significa literalmente visto junto o ven todo junto. En otras palabras, son muy similares, pero no son idénticos. Y en el mundo de la erudición bíblica, la dificultad de explicar las semejanzas y las diferencias entre los evangelios sinópticos se conoce como el problema sinóptico. Pero el problema sinóptico no es un gran problema en absoluto, debido a que Dios inspiró a los 3 escritores de los evangelios a registrar los eventos rodeando la misma persona durante la misma parte de su vida en los mismos lugares, pero con énfasis ligeramente diferentes, dirigidos a diferentes lectores. ¿Por qué es esto importante? Porque los evangelios son tan similares porque todos están inspirados por el mismo Espíritu Santo y todos están escritos por personas que presenciaron o se les contó sobre los eventos que pasaron. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, uno de los 12 que siguieron a Jesús y fueron comisionados por él. El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, un asociado cercano del apóstol Pedro, otro de los 12. Y el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, colaborador cercano del apóstol Pablo. Entonces la pregunta puede ser, ¿por qué no esperaríamos que sus relatos fueran similares entre sí? Pues la palabra de Dios nos ha dado amplia evidencia de que se puede confiar en ella y aquellos que confían en la Biblia tienen un fundamento sólido sobre el cual se puede edificar sus vidas. Entonces, decir esto, la palabra de Dios o los evangelios sinópticos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Usó a 3 diferentes hombres para escribir de estos eventos y cada libro de esos 3 libros escribe en una manera diferente porque está enfocándose en cosas diferentes. Así que no hay contrariedad, no se está contradiciendo, pero nos está dando otra manera de poder hablar a más gente. Aquí es el punto número 1 para continuar. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Jesús nos pide que hagamos. Jesús está enseñando a una multitud en la orilla del mar de Galilea y Jesús se sube a la barca de Simón y sigue enseñando. Casi puedo imaginar cómo el sonido de la voz de Jesús viaja sobre el agua y llega a la multitud a escucharlo mejor.
Para mí sería eso un milagro en ver. Mira aquí, Lucas capítulo 5, verso 4, dice así. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Así que primero Jesús le dice a Simón, déjame subir a tu barca. Simón dice, ok, Jesús, pásale. Entonces Jesús comienza a predicar en la barca y me imagino que Simón está ahí escuchando todo lo que se está enseñando. Y después Jesús termina de enseñar y entonces Jesús mira a Simón y le dice, ok, quiero que hagas algo de nuevo. Ir adentro con el barco. En el capítulo 5 de Lucas, mientras que el llamado Simón Pedro es detallado, Andrés, su hermano, no es nombrado. Esto puede parecer sorprendente dado que los relatos de Mateo y Marcos sobre el mismo evento mencionan a Andrés junto con Simón Pedro. Ahora, ten en cuenta que Simón, Pedro y Andrés habían pescado toda la noche. Pescaron toda la noche y no agarraron absolutamente nada. Y Jesús dijo, después de enseñar, dijo, hey Simón, rema a mar adentro y echa tus redes. Ahora, ¿por qué mandaría Jesús a estos pescadores que echaran las redes? Jesús responde a esa pregunta al final de la frase que le pidió a Simón. Ellos deben de llevar estas redes o ir el barco hacia adentro y echar las redes para pescar o para la pesca. Pero leamos la respuesta de Simón aquí juntos esta mañana. Lucas capítulo 5, verso 5 dice así. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón dice, Maestro. Ahora, la palabra griega antigua particular que Lucas usa para maestro es la palabra epistata. Es única para el Evangelio de Lucas. En las culturas gentiles significa tutor, pero la palabra aquí básicamente puede decir comandante, líder, o incluso jefe. Así que Simón dijo, Maestro, estoy demostrando que tú eres mi jefe y voy a recibir tus órdenes. Voy a hacer lo que tú pidas. Aquí está la aplicación para nosotros. Muchos creyentes obedecen la palabra de Dios renuentemente. Mire, la obediencia renuentemente es cuando alguien cumple una petición o mandato, pero lo hacen de mala gana. Eso es lo opuesto a la obediencia gozosa y sincera. Ahora, si quieres un mejor ejemplo, yo diría esto. Si tú tienes hijos, tú sabes exactamente lo que estoy hablando. Simón esencialmente está diciendo, Jesús, quiero obedecerte, pero te voy a contar algo antes de que te obedezca. Hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada. La realidad es que algunos de nosotros no podemos aceptar la corrección o dirección porque pensamos que ya lo sabemos todo. Ya lo he hecho antes, yo ya probé eso. Nunca vas a poder ayudar a una persona que supuestamente ya hizo todo para cambiar, ya ha probado todo para cambiar. Iglesia, mire, voy a ser honesto, escúcheme lo que lo estoy diciendo. Una de las cualidades de un creyente sano y maduro es cómo recibimos nosotros la corrección, especialmente la corrección bíblica hacia nuestras vidas. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. Todos podemos tener excusas por qué no podemos ser obedientes. Y tal vez Dios te está llamando a servir y tienes 1,000,000 de razones por qué no te puedes servir. Que el trabajo, que la distancia, que el horario, que los niños, que la vida, que todo. Sin embargo, estás ignorando la única razón por qué debes servir. Y eso es porque Dios te lo ha dicho. Mire, algo que he descubrido en mi vida es que cuando obedecemos a Dios, Él hace el camino para que se cumpla su propósito. Aun cuando nosotros no podemos entender por qué está pasando lo que está pasando. Piensa conmigo, Simón podría haber dicho, ¿de verdad, Jesús? Mira, hemos pescado toda la noche, hemos trabajado toda la noche. Tiramos redes al agua, levantamos del agua, tiramos, me duele la espalda. No solo eso, Jesús, ya te dejé usar mi barco para predicar. Y por cierto, Jesús, ¿no eres tú un carpintero de Nazaret? Yo soy pescador y tú sabes lo que Jesús
Tú sabes, Jesús, que pescar en la noche es el mejor tiempo para pescar. Además, tú eres un carpintero, ¿no? Yo soy el pescador. Y no solo eso, Jesús, ya estamos lavando las redes, ya estamos listos para ir a la casa. Él pudo decir todo eso. A decir esto, hermanos. Servir es difícil, pero nadie dijo que servir iba a ser fácil. A menudo nos dejamos llevar por nuestras excusas de por qué no podemos ser obedientes y no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo la bendición que viene con la obediencia. Antes de seguir adelante, hay algo que debemos saber aquí de nuestro amigo Simón Pedro. Simón era propenso a actuar rápidamente sin pensar. Y a veces eso lo llevaba a errores de juicio grande. En otras palabras, hablaba antes de pensar, no pensaba lo que estaba diciendo, solo se le salían las palabras. Así que creo que cuando Jesús le dijo que vaya a echar las redes, él dijo, hey, ok, maestro, hemos pescado toda la noche. Tal vez se le salió sin pensar. Y después pensó, acabo de decir algo que tal vez no hubiera dicho al maestro, a Jesús. Entonces dice, ok, Jesús, más en tu palabra echaré la red. Mira Lucas capítulo 5, versos 6 y 7 conmigo esta mañana. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarse, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí está el punto número 2 para nosotros. Cuando Jesús dirige nuestras vidas, hace toda la diferencia. Podemos trabajar duro, incluso durante muchos años, durante mucho tiempo, y no veremos resultados. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a nuestra manera, a nuestra capacidad. Por eso cuando la gente dice algo como, voy a ir a la iglesia, me voy a comprometer con Cristo, cuando esté mejor, yo digo, ¿por qué vas a esperar hasta que estés mejor para someterte a Dios? Y no solo eso, ¿qué clase de Dios sería nuestro Dios que espera que tú estés bien antes de venir, en vez de encontrarte donde tú estás y cambiar tu vida? Pero cuando Jesús dirige nuestro trabajo, vemos resultados. Y la reacción de Pablo, que es el pescador experimentado, da evidencia y muestra la genuina del poder y autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Y se ve que estos peces están listos para entrar a las redes. Digo esto porque muchos cristianos alrededor de todo el mundo no comparten el evangelio con gente. Y hay peces en este mundo, sin saberlo, que están esperando ser pescados. Ahora, una pregunta que podríamos hacer a toda la iglesia en general, alrededor de todo el mundo, es ¿por qué es que no compartimos el evangelio? Tal vez no queremos ser confrontados. O tal vez como cristianos nosotros decimos, esa persona nunca vendrá a Cristo. Decimos esto debido al pecado en el que ellos pueden estar, pero Jesús nos ordena ir a las naciones para decirle al mundo que Él es Dios en carne, que Él murió, que Él resucitó y que Él va a volver otra vez. Y Simón Pedro no pudo pescar nada en toda la noche, pero cuando él fue obediente, echó las redes y fue Jesús quien llenó las redes. Jesús ordenó a los peces a que se metieran a esas redes y se llenaron. Y hay personas en tu vida, en este momento, que Dios ha puesto en tu vida, en este momento, que están esperando, si lo puedo decir de esta manera, que eches las redes del Evangelio, para que ellos puedan escuchar el Evangelio y para que su vida pueda ser transformada. Mira, cuando compartimos el Evangelio, quiero que pienses en esto. Pueden pasar años antes de que alguien más comparta el Evangelio con esa persona. Piénsalo de esta manera. Cuando nosotros andamos en la ciudad, comprando en los restaurantes, caminando por los centros comerciales, gente o otros cristianos tal vez no saben que tú eres cristiano. Es decir, en tu vida, ¿cuánta gente te ha llegado a compartir a ti el Evangelio?
Había una ocasión donde yo estaba en lo que nosotros se llama el Bible Belt o el cincho, si lo puedo decir así, del Evangelio o del cristianismo aquí en los Estados Unidos. Y pasé una semana ahí y nadie me compartió el Evangelio. Ellos no sabían que yo no era cristiano. Piensa esto conmigo, o tal vez cuando tú le compartes el Evangelio a alguien, podría ser años que nadie les había hablado de Cristo, o podría ser años hasta que alguien otra vez les hable de Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, es nuestro trabajo, Jesús lo ha dicho, de ir a las naciones, predicar el Evangelio, haciendo discípulos de toda la gente, para que una vez ellos acepten a Cristo, los podamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira Lucas capítulo 5, verso 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y lo siguieron. Aquí está el punto número 3 para nosotros. Hay un costo cuando seguimos a Jesús. Jesús acepta la humildad de Simón y lo consuela. Jesús dice: no tengas miedo. Entonces Jesús, después de eso, invita a Simón a unirse a la misión. De ahora en adelante estarás atrapando hombres o pescando hombres. Y la palabra atrapar aquí proviene de la palabra griega que es sogrón, que significa específicamente capturar vivos. O Jesús no está diciendo o no va a enviar a estos pescadores a juzgar a otros, más bien va a ir a atrapar, diciendo a buscar, a rescatar a otros. Y cuando Pedro se da cuenta de que Jesús tiene el poder de Dios para llenar su barco de peces, admite que él mismo no está digno de estar con Cristo. Pedro entendió unas cosas. Él sabía algo más acerca de él en este momento. Pedro sabía que Jesús también era el Señor, porque solo Dios podía hacer algo tan maravilloso. Pedro sabía de él mismo que era un hombre. Pedro sabía que era no solo un hombre, pero era un pecador. Y podríamos decir que la reacción de Pedro fue buena, y para algunos incluso tal vez podrían decir y creer que la reacción de Pedro fue apropiada y este mundo está lleno de personas que se sienten como Pedro, como Simón, y quizás hoy tú estás en este lugar y te sientes como Simón en este momento. Sentimos que nuestro pecado es imperdonable, que estamos tan sucios, y tal vez nos identificamos cuando Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y hay gente que dice que Jesús nunca los va a perdonar. Y a esa gente yo les digo: entonces no creo que estamos hablando del mismo Jesús. Porque lo más lejos que tú estás de Cristo sería una oración de arrepentimiento, un cambio de corazón. Ahora hay gente que dice esto por excusa, para no acercarse al Señor. Pero hay gente que de verdad cree que Dios no los puede perdonar. Y si tú eres esa persona, yo te digo hoy que Jesús murió para perdonar aún tus pecados. Más tarde, Simón, en ese tiempo ya se llama Pedro, algo pasa. Una sirvienta acusa a Pedro de estar con Jesús y Pedro lo niega. Luego otra persona le dice a Pedro, identifica a Pedro como un seguidor de Jesús, y Pedro lo niega de nuevo. Entonces Pedro es reconocido por tercera vez, pero esta vez Pedro no solo niega conocer a Jesús, sino que también maldice y jura de verdad con toda su pasión, su negación, que no conoce a Jesús. Jesús es llevado, atrapado, y Pedro dice: yo no lo conozco. Y después de su tercera negación, canta un gallo, y Pedro se recuerda que Jesús le había dicho que Pedro iba a negar a Jesús 3 veces.
Ahora, según el Evangelio de Lucas, cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez, dice que Jesús miró directamente a los ojos de Pedro. Es decir, que ellos se encontraron vista a vista. Ahora, esta mirada, según algunas interpretaciones que Jesús dio, era una mirada tanto de tristeza como de amor. Mira, la negación de Pedro de Jesús ante la crucifixión provocó profundo remordimiento y llanto en Pedro. Pero yo me pregunto, en este momento, en el momento que Pedro y Jesús se vieron, en el momento que Pedro lo negó 3 veces, cantó el gallo, vio directamente a Jesús. Jesús está siendo acusado. Jesús va hacia la cruz en este momento. Me pregunto si Pedro se acordó de todas las personas que Jesús había sanado durante su ministerio, incluyendo a la propia suegra de Pedro. O si Pedro recordó cuando Jesús caminó sobre el agua y Pedro dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y Jesús caminó sobre el agua por un momento. O tal vez en este momento en que Jesús miró a Pedro, Pedro se recordó que Jesús alimentó a la multitud con solo un par de peces y un poco de pan. O tal vez en el momento que Jesús vio a Pedro, se recuerda que las redes se rompían de muchos peces. Y tal vez, por un momento, Pedro recordó las palabras, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Aquí está el punto número 4. Jesús perdona y restaura. Vamos a leerlo de nuevo esta mañana. Lucas capítulo 5, 10, y vamos a leer la parte B al 11. Dice así, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejaron todo y los siguieron. El miedo es una reacción normal a experimentar la gloria de Dios. Jesús dice, no temas. Estas palabras traen tranquilidad, eran frecuente parte de un evento o algo que se conoce como el teofanía. Y teofanía es el término derivado de la palabra griega que literalmente significa apareciendo de Dios. Y Pedro y los demás habían sido testigos del acto poderoso de Dios y la reacción natural al poder de Dios. Cuando miramos a Dios, aún en la transfiguración, cuando miramos quién Dios, un acto de Dios nos da miedo. Y la reacción de Pedro al poder de Dios aquí era decir, no soy digno. El milagro sirvió como una revelación de la naturaleza divina de Jesús, y Pedro en esencia, en la presencia de tal poder y santidad, sintió una sensación de indignidad. Vio un marco contraste entre la pureza de Jesús y su propia condición pecaminosa. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, nosotros como humanos ahora, como cristianos, seguimos siendo indignos, seguimos siendo pecadores, pero hoy estamos al otro lado de la cruz. Y Jesús pagó el precio que tú y yo nunca podríamos pagar. Y la realidad que al igual que Pedro deberíamos estar gritando, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Oh Señor, apártate de mí. Pero recuerden que Jesús no se quedó en la cruz. Él ha resucitado, Él está vivo. Y porque Él está vivo, porque Él vive, porque Él pagó el precio, nosotros cuando nos confrontamos con la realidad de nuestra depravidad, nosotros podemos gritar, Señor, por favor, acércate a mí, porque soy un hombre pecador. Señor, ven a mí porque estoy quebrantado. Señor, ven a mí porque necesito ser perdonado. Y cuando una persona experimenta el perdón genuino de Jesús, su vida cambiará para siempre. Lucas 5:11 dice, y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejaron todo y lo siguieron. Mire, hay personas que no vienen a Jesús porque no quieren dejar ir ciertas cosas atrás. No quieren hacer los cambios en su vida. Y cuando esas personas se negan en sus corazones, de verdadmente están diciendo, Jesús, apártate de mí. No voy a dejar todo lo que ya sé que tengo que dejar. Y no estoy listo para seguirte. Pero cuando una persona ha sido
cambiada por Jesús. Ha escuchado las palabras, tus pecados te han sido perdonados, sígame. Entonces el Espíritu de Dios cambia el corazón y tu vida. Entonces todo lo que querías hacer antes, lo dejarías. ¿Por qué? Porque tú entiendes que es mejor seguir a Cristo que vivir el resto de tu vida sin Él. Paramos aquí para finalizar. Después de la resurrección, Jesús perdonó a Pedro por haberlo negado, demostrando primero su amor hacia Pedro, su perdón y luego reinstalándolo como líder en la iglesia primitiva. Y 3 veces Pedro negó a Jesús y 3 veces Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro afirmaba su amor por Jesús, Jesús respondía diciendo, apacienta mis ovejas, que significa cuida, alimenta, guía mis ovejas. Y la experiencia de Pedro se convirtió en un poderoso testimonio del perdón y la gracia de Dios y se convierte en una figura destacada en la iglesia primitiva. Pedro hace cosas grandes para el Evangelio, predicando el Evangelio, llevando el mensaje del amor y el perdón de Cristo a todo lugar. Él experimentó qué es traicionar al Hijo de Dios y experimentó qué es ser perdonado por el Hijo de Dios. Así como Jesús le preguntó a Pedro, iglesia, esta mañana te pregunto, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Y por tercera vez te pregunto, ¿amas a Jesús? Entonces, si lo amas, ve y apacenta las ovejas en la forma que vives, en tu hogar, en tu trabajo, en la forma que sirves a tu cónyuge, tu familia, tu iglesia, y cómo tú llevas el Evangelio a los perdidos. Mi oración esta mañana para ti, de verdad son unas cuantas. Número 1, mi oración para ti es que si tú has sido como Pedro y piensas que no eres digno de ser perdonado y necesitas perdón, que hoy clames por tu perdón. O tal vez si eres como Simón y no has querido tirar tus redes, que las tires. No solo porque va a haber bendición de un barco lleno de peces, pero porque quieres ser obediente al Rey, al Creador del universo, que mandó a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí, para que nosotros podamos tener acceso a Él. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Señor, venimos delante de ti. Si tenemos que pedir perdón, Señor, esta mañana perdónanos. Si tenemos que pedir guianza, guíanos. Fuerza, dale una fuerza. Señor, tomando nuestra cruz y negando a nosotros mismos no es fácil, pero es lo que tú requieres. Señor, no hay ningún sacrificio, Señor, que nosotros podamos comparar a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. No solo a través de los clavos o la humillación o las veces que te bofetearon, pero al momento que tuviste el pecado de toda la humanidad sobre ti. Señor, déjanos echar nuestras redes, porque hay gente en este momento que si no escucha el Evangelio, pasará una eternidad en el infierno. Déjanos ser la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.